Perfecto. Buenas tardes. Me agrada tener a Adrián Centeno de la Universidad Católica de Valparaíso, que nos va a hablar de, representaciones de Galois automorfas y el problema inverso de Galois. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Espero no aburrirlos demasiado. Entonces déjenme empezar hablando un poco de la motivación del problema del que les quiero platicar. Esta plática me dijeron que era en horario familiar, entonces la preparé para todo público, o traté de prepararla para todo público. Entonces déjenme empezar motivándola con cosas que seguramente la mayoría ya vio y estudió en sus cursos de álgebra de segundo o tercer año de licenciatura. Entonces déjenme empezar con un poquito de motivación. Entonces en el primer curso de teoría de cuerpos y teoría de Galois, el objetivo principal o uno de los objetivos principales en ese curso es estudiar las extensiones de los cuerpos, ¿sí? Entonces usualmente en ese curso empezamos con K, un cuerpo fijo, y lo que hacemos es tratar de estudiar qué ocurre con las extensiones de ese cuerpo fijo. Empezamos, por ejemplo, con extensiones finitas, haciendo un poco la analogía que sucede cuando estudiamos geometría y estudiamos sus cubrientes, pues así podemos pensarlo aquí, como pensar en un objeto base y estudiar sus extensiones, ¿sí? Entonces, una de las técnicas que ha resultado ser bastante útil desde hace ya bastante tiempo para estudiar objetos matemáticos en sí, no solo para estudiar extensiones de cuerpos, es asociarle un grupo a nuestros objetos matemáticos y estudiar esos grupos. Entonces, eso es de las primeras cosas que hacemos en nuestro curso de teoría de Galois. Partimos de una extensión como esta, L sobre K, finita, y le asociamos un grupo. En este caso, le asociamos el grupo de automorfismos del cuerpo L, de nuestra extensión, que deja fijo al cuerpo K, ¿sí? En particular, si ponemos la restricción extra de que nuestras extensiones finitas sean de Galois, entonces a nuestro grupo de automorfismos le ponemos un nombre especial, que es el siguiente, lo llamamos el grupo de Galois de L sobre K, ¿sí? Y entonces un primer ejercicio clásico de cualquier curso de teoría de Galois es: el profesor les da un cuerpo base, les da una extensión de cuerpos y les pide calcular el grupo de Galois, ¿sí? Ejemplos muy sencillos. Pensemos en L, un número primo, y tal vez el primer ejercicio que nos piden los profesores calcular es calcular el grupo de Galois de una extensión cuadrática, por ejemplo Q raíz de L sobre Q, y rápidamente vemos que es justamente Z módulo 2Z. Otro ejemplo un poquito más complicado es calcular el grupo de Galois de una extensión ciclotómica, y en este caso pues el grupo de Galois son las unidades de Z módulo LZ. Y solo para no estar trabajando todo el tiempo con el cuerpo base Q y para que no se aburran, pues les piden calcular también el grupo de Galois, por ejemplo, de una extensión de un cuerpo finito, digamos el grupo de Galois de FLN de FL, y pues este resulta ser Z módulo NZ, ¿sí? Entonces eso es solo por citar algunos ejemplos clásicos de nuestros cursos de teoría de Galois. Lo que muy pocos profesores se atreven a preguntar, porque muchas veces tampoco los profesores saben y es natural, es: toda esta teoría parte de inicio con una extensión finita para un cuerpo fijo, le asocio un grupo, y una vez que tengo un grupo asociado, ahí ya puedo hablar del famoso teorema fundamental de la teoría de Galois, que asocia a los subcuerpos de L sobre K, subgrupos de este grupo de Galois. Pero
Ir en el sentido contrario ya es un poquito más difícil. ¿A qué me refiero a ir en el sentido contrario? A pensar en un cuerpo fijo, en un grupo finito cualquiera, y preguntarse si existe alguna extensión de ese cuerpo tal que el grupo de Galois de esa extensión coincida con mi grupo finito. Entonces, ¿a qué me refiero con ir en el sentido contrario? A lo siguiente. Fijamos un cuerpo, sea acá, un cuerpo, y G, un grupo finito. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿será verdad que existe siempre una extensión L sobre K, tal que cuando ustedes, bueno, esta extensión obviamente finita y de Galois, finita y de Galois, tal que cuando ustedes le calculen su grupo de Galois, este grupo coincida con el grupo G que les estoy dando, y entonces la pregunta ya se pone más divertida. De hecho, la respuesta es, en general, pues todavía no sabemos si tiene una respuesta este problema o no. Sin embargo, la respuesta o lo que sabemos de la respuesta depende mucho del cuerpo fijo con el que empezamos. Por ejemplo, hay casos donde sí sabemos. Si K es un cuerpo finito, ya lo resolvemos aquí. ¿Sí? Si K es un cuerpo finito, la respuesta a la pregunta es no para todo grupo se puede encontrar una extensión de Galois tal que esto se cumpla. ¿Por qué? Porque todas las extensiones finitas de un cuerpo finito son de esta forma. Los grupos de Galois de esas extensiones son siempre grupos cíclicos. Entonces, esto es cierto si G es cíclico, y si G no es cíclico no podemos encontrar la extensión. Ahora, un caso donde sí es cierto, pues el cuerpo de funciones racionales con coeficientes en C en una variable t, aquí sí es cierto, sin importar qué grupo ustedes me den, se puede encontrar una extensión de Galois tal que esto de aquí se cumpla. ¿Sí? Entonces, y de hecho recomiendo mucho a los estudiantes que miren esta demostración, es muy bonita porque es muy geométrica, es estudiar la esfera de Riemann y quitarle puntos, perforarla y cosas. ¿Sí? Y por último, un caso que es el caso en el que me quiero centrar en esta charla, es cuando K es igual a dos números racionales. Cuando K es igual a dos números racionales, la respuesta es, seguimos sin saber si todo grupo es grupo de Galois de alguna extensión finita de Q. ¿Sí? Sin embargo, pues hay bastantes grupos para los cuales sí sabemos que es de Galois. Entonces, por citar tres casos donde sí sabemos, déjenme ponerlo como respuestas parciales. Respuestas parciales. Por cierto, no lo dije, pero este problema es justo el problema del título de la charla. Este es el problema inverso de Galois. ¿Sí? Ok, entonces respuestas parciales. La primera respuesta parcial al problema inverso cuando K es igual a Q data de 1892 y se debe a un matemático que seguramente todos conocen, Hilbert. Él demostró que si G es un grupo de permutaciones, ya sea AN o SN, entonces estos grupos son de Galois. El siguiente resultado importante es de 1958, otro matemático muy conocido, Safarevich. Safarevich demostró que si G es soluble, entonces el problema inverso es cierto. Y por último, en 1984, en los 80s estaba muy de moda los grupos simples porque se acababan de clasificar o se acababa de anunciar que se habían clasificado los grupos simples en los 80s. Y entonces en el 84, Thomson
probó el problema inverso para G, un grupo simple, esporádico. Ahorita voy a decir más sobre los grupos simples esporádicos. Siempre y cuando este grupo no fuese el Mateo 23. ¿Sí? Ahorita digo más sobre esos grupos simples. Digamos que Thomson resolvió el problema para 25 grupos. ¿Sí? Entonces, estas son las respuestas parciales más importantes respecto al problema inverso. Y pues la pregunta natural que surge es qué tan cerca o qué tan lejos estamos de una solución completa al problema inverso para K igual a Q. Entonces lo natural sería que tuviésemos una lista de grupos finitos, como en ingeniería, que tienen listas para todo, y pudiésemos poner una palomita a cada que sabemos que un grupo es de Galois y cuando no. Desafortunadamente en teoría de grupos pues no tenemos una lista de grupos finitos, y entonces no podemos hacer eso. Sin embargo, citando un poco los 80s, cuando los grupos simples estaban de moda, pues al menos sabemos que hay una lista más o menos razonable de los grupos simples. Y entonces, pues para darnos una idea de qué tan cerca o qué tan lejos estamos de resolver el problema inverso, pues podemos irnos a la lista de los grupos simples y ver qué tanto hemos avanzado, al menos con respecto de esa lista. ¿Sí? Entonces, esa clasificación de hechos, como muchos deben de saber, es una clasificación bastante polémica porque como no está completamente escrita en un solo lugar, mucha gente duda de si realmente están clasificados o no. Ahora ya no tanto, en los 80s había mucho debate. Pero bueno, la clasificación de los grupos simples dice básicamente que cualquier grupo simple puede ser de 3 tipos especiales o ser parte del grupo de los raritos. Como en todas las familias siempre hay algunos elementos extraños ¿sí? Entonces, los grupos simples son básicamente grupos cíclicos de orden un primo. Pueden ser los grupos alternantes, siempre y cuando n sea mayor o igual que 5. Pueden ser grupos de tipo Lie. Aquí hay 16 familias, digamos que o son grupos abelianos, bueno, son grupos cíclicos, o son grupos de permutaciones, o son grupos de matrices, o son parte de los 26 grupos simples esporádicos, los cuales no encajan en ninguna de estas 3 familias. ¿Sí? Y bueno, es natural que no encajen. Aquí está, por ejemplo, el monstruo, el bebé monstruo, etc. ¿Sí? Sin embargo, como lo señalé allá, para casi todos estos, se sabe el problema, se sabe la respuesta al problema. ¿Sí? ¿Y Thomson lo hizo caso a caso? Más o menos, sí. Estuvo viendo uno por uno. De hecho, esa es como una de las razones por las cuales el Mateo 23 como que no aparece. Sí, de hecho, salvo el trabajo de Hilbert y el de Zafarevich, después de ellos prácticamente los otros grupos que se iba sabiendo si eran de Galois o no, casi siempre iban siendo de uno por uno hasta lo que les voy a platicar más adelante, que ya vuelve a funcionar para familias de grupos. Familias realmente grandes, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, checando en nuestra clasificación de grupos simples, pues podemos pasar lista y ver qué tanto hemos avanzado. ¿Sí? Entonces, grupos cíclicos de orden primo, pues sí, no son solubles. Entonces, estos ya lo sabemos. De hecho, esto es más sencillo, o sea, si es un grupo cíclico, hasta en Wikipedia pueden encontrar una demostración de ellos. Si son grupos de permutaciones, pues Hilbert, entonces ya está. Y si son estos, pues salvo el Mateo 23, que no sé si alguien haya intentado hacerlo recientemente, pues ya están hechos. Entonces, nos vamos a centrar
en grupos de matrices. ¿Sí? Ciertamente para grupos de matrices también en los 80s, 90s se resolvieron algunos casos utilizando las técnicas de Thomson. Pero como todos sabemos, en los grupos de matrices tenemos familias infinitas, realmente infinitas, porque tenemos dos parámetros que varían, uno sobre todos los cuerpos finitos que podemos tener dependiendo cada primo, y sobre todas las dimensiones posibles de los grupos de matrices. Entonces, son bastantes los que hacen falta, ¿sí? Y esto es solo pensando en los simples. Entonces, podemos decir que nuestro objetivo es intentar demostrar que ciertos grupos de matrices o ciertos grupos de tipo Lie son grupos de Galois, porque son esencialmente de los que más faltan para demostrar el problema. ¿Sí? ¿Qué es lo que cree la gente? ¿Que es verdad o que no es verdad? La gente cree que es verdad. La gente cree que cualquier grupo finito se puede realizar como grupo de Galois. ¿Y los grupos sobre chicos? Co. Los primeros, ¿Cómo? los grupos chiquititos. Sí, bueno, grupos chiquititos se pueden probar ya sea computacionalmente. ¿Cuán chicos los primeros 10.000, ponte tú? Bueno, ahí sí no sé si alguien esté haciendo cosas computacionales de ese estilo. O sea, chiquitos, no sé, de 100 para abajo o de 200 para abajo, pues conoces quiénes son todos los grupos finitos de ese orden y puedes checarlos a pie, pero la cantidad de grupos se dispara bastante sí, se ve muy poquito. Sí, los primeros 10.000, No, bueno, 10.000 grupos. los grupos de... Como los primos, sí, que los primeros 10.000. Sí, de hasta orden 10.000, digamos, sí, grupos finitos. Está diciendo algo mucho menos, muchísimo menos. Los primeros grupos. Si tenías Bueno. la lista de grupos, ¿puedes verificar alguno? Sí, puedes verificar, seguramente como ejercicios incluso de clase se pueden verificar varios pequeños. Sí. Sí, ¿cuáles exactamente? No sé, y no sé si exactamente los primeros 10.000, dependiendo cómo los hayas ordenado para empezar, ¿no? Sí. Pero ahora que dices eso del tamaño, justo eso es algo que resultó ser bastante problemático a la hora de atacar los grupos de tipo Lie. Que cuando las cosas eran demasiado grandes, el problema se ponía muy, muy difícil. Entonces, bueno, una vez centrado mi objetivo en intentar o querer intentar demostrar que ciertos grupos de matrices son grupos de Galois, déjenme hablar un poquito de la estrategia general que vamos a seguir. Estrategia general. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Una hora? Ok. Perfecto. Ok, entonces mi estrategia general a seguir es una estrategia ya un poco vieja de 1975 de Rivet. Y de hecho podemos irnos un poquito más al pasado donde ya se veía esta idea que es por ahí de los 60 y 70, pensando en algún trabajo de Champier. Y la idea básicamente es muy complicado estudiar un grupo en general. Entonces, una de las alternativas que uno toma para estudiar los grupos es, pues, linealizar las cosas un poco, ponerle álgebra lineal y con álgebra lineal, pues, ver qué se puede decir. Ciertamente, al hacer álgebra lineal, lo que está uno haciendo es como tomarle fotos de distintos ángulos al grupo y entonces, pues, no puedes reproducir el grupo completo, pero puedes tener un poco de información. ¿Sí? Entonces, la estrategia general es estudiar representaciones del siguiente estilo. Vamos a estudiar representaciones del grupo de Galois absoluto, TQ, en la proyectivización del grupo general lineal con coeficientes en la cerradura algebraica de un cuerpo de L elementos. ¿Sí? Creo que no sé si todos recuerdan cómo se definía el grupo de Galois absoluto, pero lo pueden pensar muy fácil como el límite inverso de los grupos de Galois de las extensiones finitas y
de Galois. ¿Sí? Que digamos que es una manera de empaquetar todos nuestros grupos finitos de Galois que queremos estudiar en un solo grupo para ver si podemos estudiarlo mejor en ese paquete grande. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar este tipo de representaciones. Entonces para eso vamos a pensar que este cuerpo tiene la topología discreta. Este grupo, como es un límite inverso de grupos finitos con la topología discreta, también tiene una topología, la topología profinita. De hecho, se puede probar que este grupo es compacto, totalmente disconexo y Hausdorff. Y vamos a pensar en morfismos continuos de grupos de este grupo a este grupo. La topología profinita era meter eso dentro de un producto y ahí tomar la topología de producto, ¿no? ¿Eso era? Sí, lo metías en el producto de todos estos grupos y después veías que esta cosa era un cerrado dentro de ese grupo. Sí. Ok. Entonces, una vez centrados en qué objetos me interesa estudiar, déjenme platicarles por qué quiero estudiar esos objetos. ¿Sí? Entonces, para empezar, este grupo es compacto, esto es continuo, tengo la topología discreta, entonces la imagen debe ser un subgrupo finito de este grupo. ¿Sí? Entonces, primera observación, la imagen de Rho es un subgrupo finito de PGLN FL. ¿Sí? Observación 1. Observación 2. No entendí por qué. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué es un grupo finito? Topología. Tienes un compacto, la imagen de un compacto bajo una función continua en un espacio con la topología discreta. ¿Sí? Por otro lado, la identidad, obviamente tenemos topología discreta, la identidad es un abierto. Imagen inversa de abiertos es un abierto. Entonces podemos decir también que el núcleo de mi representación, de hecho, es un subgrupo normal de GQ abierto. ¿Sí? Y estudiando un poco la topología de este límite inverso, podemos concluir, podemos afirmar que existe, de hecho, un cuerpo K, una extensión de Q, finita, tal que el núcleo de esta representación es isomorfo al grupo de Galois de Q barra sobre K. Entonces, apelando a nuestros teoremas de isomorfismos de nuestra clase de álgebra de teoría de grupos, pues tenemos que la imagen de nuestra representación tendría que ser isomorfa al cociente del grupo de Galois absoluto de Q módulo el núcleo es algo de este estilo y por lo tanto esto tendría que ser isomorfo al grupo de Galois de K sobre Q. ¿Sí? Entonces, por un lado, tenemos que la imagen de estas representaciones son un grupo finito de matrices. Y por otro lado, tenemos que la imagen de estas representaciones son un grupo de Galois. Entonces, si yo puedo producir un grupo, mi grupo favorito, lo puedo producir como un subgrupo de esta cosa, y construir una representación cuya imagen sea ese subgrupo, en automático tengo que ese grupo va a ser de Galois. ¿Sí? Digamos, de otra manera, que producir representaciones de este estilo con imagen controlada nos proporciona una maquinita para producir nuevos grupos de Galois. ¿Sí? Y es una idea bastante sencilla de... Pero digamos que estamos eligiendo PGLN FL barra. ¿Cómo? ¿Por qué estamos eligiendo PGLN FL barra? Me interesan grupos de matrices de tipo Lie. Entonces, en particular, por ejemplo, me gustaría que P, S, L, N, FL para todas las potencias, estos son un grupo de tipo Lie simple, fuera imagen de esta cosa. Entonces, como quiero grupos de matrices, como que uno pensaría meterlos ahí. ¿Sí? Pero como quiero quedarme con los simples, porque es un poco más fácil trabajar con los simples, por eso proyectivizo. ¿Sí?
Pero uno podría intentar estudiar la imagen de estas representaciones y también ver qué se produce. El problema es un poco más complicado y tal vez estoy omitiendo un poco de información aquí, pero porque estudiarlo así, de hecho Rivet lo intenta estudiar así y resulta que los subgrupos que aparecen aquí en la imagen nunca pueden ser todo GLN. Entonces, esa es otra razón, pero no quiero mencionar esa otra razón. Pero bueno, quiero producir grupos de tipo Lie simples y por eso, sí. Al ser clic a la imagen, no está necesariamente entonces contenido también en PGLN de FL a la S para un S. Exacto, eso es lo divertido. Como la imagen no necesita clausura algebraica. Exacto, no está en la cerradura algebraica. Esa es una parte muy bonita, ¿no? Que estas representaciones, de hecho, las puedes factorizar siempre por un PGLN FL alguna potencia. Sí, y si podemos probar que, por ejemplo, hay representaciones que sean suprayectivas, pues ya de arranque probamos que estos grupos, que aunque no son simples, pues son de Galois, ¿no? ¿Sí? Digo, tal vez no es lo que andábamos buscando, pero no podemos despreciar ese regalo, ¿no? ¿Sí? Y de hecho, a eso voy. Vamos a tener que quedarnos con los colados que no son simples, pero bueno, es algo positivo tener más grupos de los que andábamos buscando, ¿no? Sí. Ok, entonces, retomando esto, lo que estamos tratando de hacer es ahora, para resolver nuestro problema inverso para grupos de matrices, es tratar de construir representaciones donde podamos controlar su imagen, ¿sí? En esencia. Pero entonces, pues, como que agarrar y empezar a estudiar las representaciones hacia lo loco está un poco complicado y necesitamos algunos auxiliares para poder decir un poquito más de las representaciones, ¿sí? Entonces, déjenme centrarme en un caso muy sencillo, que de hecho es bastante ilustrativo y nos evita meternos en tantos líos técnicos con dimensión n. Entonces, déjenme a partir de ahora estudiar solamente representaciones de GQ en PGL2 FL. Es el caso más sencillo después del caso trivial, que ahí sería imagen abeliana y ya lo sabemos. Pero es bastante general para ilustrar las técnicas que se utilizan para tratar de probar el problema inverso. Entonces, la pregunta natural es, ok, voy a estudiar este tipo de representaciones, pero a lo mejor ese tipo de representaciones solo va a poder tener imágenes, grupos que ya conozco, entonces no va a servir de mucho. Entonces, la primera pregunta natural es, ¿quiénes son los subgrupos finitos de este grupo? ¿Sí? Entonces, los subgrupos finitos de PGL2 FL son bien conocidos. Este es un resultado que se le atribuye a Dickson en 1901, pero que me gustaría mencionar también a Moore, que demostró más o menos lo mismo en 1904, pero pues eran los 900, no había tanta comunicación para enterarse de quién había demostrado qué. Y de hecho, antes de Moore, Wyman, en 1899 también había demostrado algo parecido, ¿sí? Pero bueno, él estaba en Alemania, él estaba en Chicago y él estaba en Suecia, entonces bueno, cada quien trabajaba en sus cosas y usualmente siempre se hace esta atribución, pero también ellos hicieron más o menos lo mismo. Pero bueno, regresando a esto, la clasificación de los subgrupos finitos de PGL2FL van a ser esencialmente grupos de matrices triangulares
superiores. Pueden ser grupos diedrales o diédricos, depende de la región de Latinoamérica en la que estemos, donde L no divide a R. A4, A5, S4 o PGL2 FLS para alguna potencia o PCL2 FLS para alguna potencia. ¿Sí? Entonces, tanto grupos de matrices triangulares como los diédricos son solubles, entonces esos no nos interesan. Ya lo hizo Safarevich. Entonces, estos no nos interesa que aparezcan como imágenes. Grupos de permutaciones ya lo hizo Hilbert, entonces tampoco nos interesa. Entonces, lo que realmente nos interesa es producir representaciones que tengan como imagen este grupo o este grupo. Bueno, alguno de estos grupos o alguno de estos grupos. ¿Sí? Entonces, pues ahora sí ya tenemos más claro qué es lo que queremos. Queremos representaciones de Galois que tengan como imagen esos dos grupos. Entonces, ¿cómo le hacemos para construir ese tipo de representaciones? Entonces, ahora sí déjenme hablar de la estrategia particular. Para producir ese tipo de representaciones. De hecho, tal vez como dato histórico vale la pena mencionar que en el 75, justamente Ribet probó que PGL2FL era de Galois para una infinidad de primos y que PSL2FL cuadrada era también de Galois para una infinidad de primos. De hecho, se puede decir quiénes son, para qué primos se probó. Y de hecho, tal vez si lo quieren tener por ahí como dato curioso, probó que este es de Galois si el símbolo de Legendre de 144.169 de L es 1, y probó que este era de Galois cuando el símbolo de Legendre era menos 1. Entonces, bueno, son de esos números mágicos que aparecen siempre en teoría de números. Este es porque Ribet necesitaba utilizar una extensión cuadrática apropiada y la primera extensión cuadrática apropiada era Q de raíz de 144.169. Sí. Y tal vez como dato extra todavía, déjenme ponerlo aquí, en el 95, Reverter y Vila hicieron lo mismo para PGL2 FLS, pero con S, PGL2 2S más 1 para S menor que 5 y PSL2 FLS 2S, igual para S menor igual que 5. ¿Sí? Entonces digamos que a lo más que llegaban era 10 o 11 en estas potencias, y eso del tamaño resultaba ser un problema siempre, porque estos cuerpos siempre, por alguna razón u otra, se hacían muy pequeños. ¿Dice para cualquier primo? Esto, de nuevo, hay una relación con un numerito apropiado. ¿Sí? Digamos que más o menos para la mitad de los primos salen estos y para la otra mitad salen estos. ¿Sí? Y bueno, entonces aquí y hasta el 95, una de las limitaciones utilizando esta técnica era que estos cuerpos eran muy pequeños. O sea, tenías potencias aquí, pero no podías crecer tanto. Y bueno, la razón es, si han visto un poco de formas modulares, pues es justo que para producir estos cuerpos
tú necesitabas producir una forma modular con coeficientes de Fourier que fueran, estuvieran en un anillo de enteros suficientemente grande, y entonces, pues, como todos sabemos, calcular coeficientes de Fourier de cosas siempre es bastante complicado, ¿sí? Entonces, esa era una limitación, que se necesitaba conocer los coeficientes de Fourier de ciertas formas modulares, y entre más grande quisiéramos que fuera nuestro cuerpo, se tenían que calcular cosas mucho más complicadas. Y en el 95 todavía no había tantas computadoras, entonces estaba peor la cosa todavía, ¿sí? Pero bueno, la idea ahora es platicarles un poquito la estrategia particular, que en particular nos quita el problema de las potencias pequeñas, ¿sí? La estrategia que les voy a platicar ahora permite producir grupos de Galois para cuerpos, para FL a una cierta potencia, donde esa potencia se puede disparar tan alto como querramos, ¿sí? Y la idea es la siguiente. Entonces, la idea, al menos para el caso de dimensión 2, se le atribuye a Carré y Vintenberger. Y oficialmente del 2009, y es una sección de su prueba de la conjetura de Serre. Y bueno, la idea es la siguiente. Controlar representaciones en mi grupo de Galois absoluto completo es muy complicado, pero tal vez controlarlo localmente sea más fácil. ¿A qué me refiero con controlarlo localmente? A producir un objeto, un subobjeto de la imagen de esta representación, que pueda controlar bien aquí adentro, pero que sea suficientemente fuerte para que la imagen se pueda inflar tanto como yo quiera. Déjenme explicarlo de manera más concreta. Entonces, déjenme empezar con lo siguiente, y aquí empiezan esos trucos que hacen los de teoría de números, que es decir un montón de condiciones de congruencias y elegir primos y tal, y que uno no sabe ni por qué, ¿no? Pero bueno, déjenme enunciarlas y ahorita digo para qué, ¿sí? ¿La conjetura de Serre cuál es? La conjetura de Serre dice que toda representación de este estilo, ρ de GQ en GL2 FL siendo impar e irreducible, debe de provenir de una forma modular. Debe estar asociada a una forma modular. Sí. De hecho, la conjetura de Serre, la que está resuelta es para dimensión 2 y GQ. ¿Sí? En general, de hecho, ni siquiera está bien enunciada, no se sabe. Es como una cosa más fina que probar Langlands. Ok, entonces, déjenme empezar con P y Q primos, con la condición de que Q sea congruente con -1 módulo P. Déjenme pensar en una extensión, en la extensión cuadrática no ramificada de los números cuádicos. Esta es cuadrática. No ramificada. Y déjenme recordar que este tipo de cuerpos siempre lo podemos descomponer, al menos la parte multiplicativa, la podemos descomponer como Q a la Z por ciertas raíces de la unidad por un grupo de unidades que no voy a decir mucho de él, pero que son las 1 unidades o las que miden la ramificación salvaje, los que hayan visto teoría de números. ¿Sí? Entonces, teniendo esta descomposición, yo puedo construir un carácter chi. Bueno, un carácter chi o chi, dependiendo si les gusta el griego moderno o el griego antiguo. ¿Cómo? ¿Cuál es Z? Me tomo a Q y todas sus potencias, positivas y negativas.
Q a la Z es es Q menos 1, Q1, Q cuadrada, etc. ¿Sí? Ok, entonces vamos a construir un carácter de esta extensión cuadrática en los eleádicos con las siguientes condiciones. Y esta descomposición justo la hago para poner ciertas condiciones apropiadas para lo que yo voy a querer en mi imagen. Entonces, voy a pedir que la imagen de Q vaya a dar a menos 1. ¿Sí? Voy a pedir que mi carácter restringido a las 1 unidades sea trivial. Esto para evitarme problemas con ramificación salvaje, los que hacen teoría de números. Y voy a pedir que restringido a estas raíces de la unidad tiene orden justo el primo P. ¿Sí? Entonces, esencialmente construir este carácter es para lo siguiente. Tengo un carácter de este cuerpo y entonces puedo apelar a teoría de campos de clase para construir un carácter del grupo de Galois de Q barra Q sobre Q cuadrada en Q barra L. Es una representación de Galois de dimensión 1, una representación eleádica, y puedo construir la inducida del grupo de Galois de Q en el grupo de Galois absoluto. Este es un subgrupo de orden 2 metido ahí, perdón, de índice 2. Y si construyo la inducida de esta cosa, lo que obtengo es una representación del grupo de Galois absoluto de Q barra sobre Q como esto de aquí es de índice 2, entonces ahora la imagen va a estar contenida en GL2 Q barra L. Y ojo, a esta cosa déjenme llamarla ρ. Y puedo hacer varias cosas. Aquí es Q. ¿Sí? El grupo de Galois absoluto de los cuádicos es igual que el grupo de Galois absoluto de Q. Es un compacto, etc. Entonces, puedo conjugar la imagen de esta cosa de modo que caiga en GL2 del anillo de enteros de esa cosa y puedo reducir módulo L. Y en realidad, a partir de esta representación, puedo producir una representación primero con imagen en GL2 FL barra, reduciendo módulo L, y después, haciendo cociente con el centro, puedo obtener una representación en PGL2 FL barra. ¿Sí? Pero ojo, esta representación es una representación de un grupo de Galois de los cuádicos, no es una representación de Galois de Q, pero tiene muchas propiedades bonitas. 1, ρ, y esta versión módulo L, déjenme llamarla ρ barra, ρ y ρ barra son irreducibles. La irreducibilidad surge de pedir esta condición y mirar los dos caracteres. Los dos caracteres de la representación van a ser distintos gracias a esta condición. Entonces tengo irreducibilidad. Otra observación interesante es que la imagen de ρ barra tiene un elemento
de orden P, y eso es importantísimo. Si puedo tener un elemento de orden P y puedo elegir ese primo tan grande como quiera, puedo hacer que la imagen crezca tanto como yo quiera. ¿Sí? Y por último, y más importante, puedo elegir las parejas P y Q de infinitas formas, de infinitas maneras. Es decir, con esta construcción, lo que puedo hacer es producir representaciones de este grupo de Galois que tengan en su imagen un elemento de orden P tan grande como yo quiera, porque puedo elegir el P de un conjunto infinito de primos, la pareja P y Q de un conjunto infinito de primos. Sí, no logré entender cómo pasó de L2 Q elevado a L2 F elevado, ¿por qué se puede hacer? Sí, a ver, este tiene un anillo de enteros, bueno, ZL barra, ¿sí? Como este grupo es compacto y esta cosa es continua, entonces tú puedes conjugar a que caiga la imagen en GL2 el anillo de enteros, y entonces puedes reducir módulo L. Sí. Ok, entonces, pues suena bonito, ¿no? Tengo un montón de condiciones, construyo algo bastante extraño, y ese bastante extraño tiene ciertas propiedades bonitas, bastante extrañas. Pero ¿qué tan cerca o qué tan lejos de poder realmente tener un objeto de este estilo? No sabemos qué tan lejos o qué tan cerca podemos estar de tener algo así. Entonces déjenme mencionar para qué quiero una construcción así de horrible. Entonces, esta construcción horrible, básicamente, es para lo siguiente. Yo voy a decir que una representación ρ de GQ, ojo, de GQ, en GL2 Q barra L es maximalmente inducida en P de orden Q si cuando yo restringo esta representación a un grupo de descomposición en Q, que como si han visto teoría de números sabrán, esto es lo mismo que el grupo de Galois absoluto de Q barra Q sobre QQ. Entonces va a ser maximalmente inducida si cuando yo restringo este grupo de descomposición tengo justo, déjenme llamarla esta ρ L tengo justo esta ρ de acá, ¿sí? Es decir, como es muy complicado estudiar una representación de GQ en general, voy a tratar de construir una representación que al menos al restringirla tenga esta forma, ¿sí? Entonces, si al restringirla al grupo de descomposición tiene esta forma, en particular esta representación va a tener algo de orden P tan grande como yo quiera. Y entonces voy a poder inflar la imagen a placer, ¿sí? Entonces, el primer teorema interesante es que si ρ L es maximalmente inducida, entonces la imagen de ρ L, después de reducir la módulo L y proyectivizarla, va a ser isomorfa justo a PSL2 FLS o PGL2 FLS. Y la idea de la prueba, de hecho, no es nada complicada. ¿Qué tenemos que hacer? Conocemos todas las posibles imágenes que puede tener una representación de dimensión 2 y lo único que hago es ver que si tengo esta condición local, pues
no puede caer en ninguno de los subgrupos que no quiero, ¿sí? Entonces, ¿qué grupos tenía? Tenía, por ejemplo, los grupos de matrices triangulares superiores, ¿sí? Se puede ver que si la imagen de esta representación está contenida en un subgrupo de matrices de ese estilo, de hecho, debe estar contenida en la diagonal. Pero si está contenida en la diagonal tendría que ser reducible, y esa cosa es irreducible. Entonces, no podemos tener grupos de matrices triangulares. ¿Qué otros grupos teníamos? Teníamos A4, S4, A5. Estos son muy fáciles de eliminar. Elijo un P mayor que 7, por ejemplo, y ya tengo un elemento de orden 7 que no cabe en estos, ¿sí? Entonces, este caso es muy sencillo eligiendo un P apropiado. Y por último, el caso diédrico o diedral podría ser un poquito más complicado, pero recordemos que el grupo diédrico siempre lo podemos escribir como una extensión de este estilo, de un grupo cíclico por Z2Z, y entonces haciendo un poco de trabajo, y de hecho esa es la parte más complicada de la prueba, se ve que si la imagen estuviera en un diédrico, de hecho tendría que estar en el cíclico es abeliano, y algo que no mencioné es que la imagen de esa cosa no es abeliana, y entonces tronamos también el caso diédrico, ¿sí? Obviamente, y aquí está la trampa, y porque yo estoy trabajando con dimensión 2, porque si ustedes trabajan con dimensión arbitraria, pues la clasificación de subgrupos se dispara, y me iba a pasar 1 hora de la charla recetando cómo eliminar cada uno de los posibles casos, ¿sí? Ok, entonces, pues está muy bonito, ¿no? Si tengo una representación de este estilo, que localmente se comporte de esta forma, pues tengo esperanzas de resolver el problema inverso para algunos grupos de matrices. El punto es, ¿existirán representaciones de este estilo que al restringirlas tengan esta forma? Y entonces ahí es donde entra la otra parte del título de la charla, que es de hecho la caballería pesada para resolver el problema. Y esto lo voy a dejar, o lo voy a decir, poniendo muchas cajas negras en el camino, pero la idea es la siguiente. Yo quiero algo de este estilo, ¿sí? Entonces, elijo mis primos P y Q, construyo mi carácter, y con ese carácter tomo la inducida y obtengo una representación de ese estilo, que es una representación del grupo de Galois de Q barra Q en GL2 Q barra L, ¿sí? ¿Por qué construí algo así y no directamente lo declaré que fuera esto? Ahora lo digo. Para representaciones de este estilo no tengo un programa de Langlands. Para representaciones de este estilo tengo un programa de Langlands. El programa de Langlands dice que a cada representación de Galois local le podemos asociar una representación automorfa local, que además, si es irreducible, la representación asociada va a ser una representación supercuspidal. Tecnicismos. Entonces, a esta representación, por la correspondencia de Langlands local, le puedo asociar una representación, déjenme llamarla sigma Q, automorfa supercuspidal. Lo que signifique eso, ¿no? Sí, o sea, en esencia Langlands lo que hace es a cosas del mundo algebraico, representaciones de Galois, asociarle cosas de un mundo analítico automorfo. Este es el objeto analítico asociado. Y hasta ahí nos quedamos, ¿sí? Entonces tengo algo local. A esta representación, usando algún teorema de globalización, de hecho en el caso de dimensión 2, este es un teorema de Taylor y Diamond,
podemos construir una representación pi automorfa, representación automorfa de GL2 de los anales de Q. Esto también es lenguaje técnico. Si han visto Langlands, lo entienden. Si no, no pasa nada. Es tecnicismo nada más para probar existencia de algo. Entonces, dado algo local, puedo construir algo global tal que justo en el primo Q, esta representación esté metida aquí. Y luego, el programa de Langlands dice que si yo tengo representaciones automorfas globales, a esas representaciones automorfas globales puedo asociarle representaciones de Galois globales. Entonces, a esta cosa le puedo asociar una ρ L de GQ en GL2 Q barra L, que además, utilizando compatibilidad local global de Langlands de nuevo, cuando yo restringo ρ L a dq, tengo justo la componente local que yo quería. Sí. Entonces aquí es Langlands global. Sí. Entonces, a ver, esto es bastante tramposo. Si estamos metidos en el mundo de Langlands, es algo más o menos natural, aunque ciertamente podemos decir que el paso de aquí a acá es el trabajo de Richard Taylor y Michael Harris del 2001, el trabajo de Niart, trabajo de 300 páginas, correspondencia local de Langlands, o el trabajo reciente de Peter Scholze, que lo redujo a 40 páginas. De aquí a acá, el teorema de globalización para dimensión 2 es un trabajo bastante fuerte de Taylor y Diamond, que de hecho en dimensión 2 son teoremas de levantamiento de nivel y tal. Y de aquí a acá, solo se sabe esta dirección en general. Sabemos que a ciertas representaciones automorfas se le pueden asociar representaciones de Galois, pero ir de este lado a este lado sigue siendo un problema abierto. Afortunadamente, la dirección que utilizamos es la que está demostrada. ¿Sí? Entonces, en este camino hay herramientas, bueno, la artillería pesada para... Pero para GL2 no estaba probado mucho antes, Langlands local. Sí, para GL2 es... ¿Tú estás pensando esto en GLN? Estoy pensando en la versión GLN, sí. Entonces, pues ya solo para concluir, estas representaciones existen por correspondencia de Langlands y entonces me evito todo el trabajo de estar calculando coeficientes de Fourier a un precio realmente alto. Y entonces, solo como corolario para terminar, podemos decir que PSL2 FLS o PGL2 FLS son Galois para infinitos L, E, infinitos S. Si me dejan pintarlo en un dibujito, aquí pongamos a los primos, 2, 3, 5, L, y acá pongamos a las potencias, 1, 2, 3, hasta S. Entonces, ¿qué hacemos? Elijo mi pareja de primos P y Q, hago mi construcción local, mi construcción global, y eso me produce ya sea o PSL2FLS o PGL2FLS para alguna potencia S y para todos los primos, salvo P y Q. Entonces, imagínense que para 2 me produjo el primo 2 y la potencia 2. Luego para 3 me produjo algo por acá, luego por acá, etc. ¿Sí? Entonces, eligiendo una pareja de primos P y Q y haciendo toda esta construcción, yo puedo construir una fila aquí de grupos que son de Galois. Ahora, una vez que construí estos, me fijo en el orden del más grande y digo, este es el orden
me tomo un primo P más grande que el orden de ese grupo y entonces para ese primo P elijo un primo Q y vuelvo a aplicar el mismo método, ¿sí? Entonces agarro una pareja P y Q con un primo P suficientemente grande para que rebase esto de acá y entonces produzco una nueva fila. Y así lo voy aplicando tantas veces como quiera, ¿sí? Eligiendo siempre una pareja P y Q con P cada vez más y más y más grande para poder ir avanzando aquí. El problema es que no puedo controlar en qué S me voy a quedar, entonces va a haber siempre huecos aquí en esta torre y va a haber huecos aquí también porque a veces voy a quedar arriba, a veces abajo, etc. ¿Sí? Entonces, pues el método, la ventaja de este método es que produce grupos de Galois para infinitas potencias, cosa que no se podía anteriormente, pero con la desventaja de que pueden quedar huecos enormes aquí en cada paso, ¿no? Sí. Entonces, este es para dimensión 2. ¿Qué hay de nuevo en dimensiones más altas? Para grupos simplécticos, en el 2013, Karel Larsen y Sabin, y por otro lado, Arias de Reina, Dieulefait y Gabor Wiese demuestran que los simplécticos tienen se puede probar para los simplécticos que el problema inverso se cumple para infinitos primos y infinitas potencias. Y para grupos ortogonales de dimensión impar, de nuevo Karel Larsen y Sabin prueban que se vale también para infinitos en ambas direcciones. Y para ortogonales de dimensión par, el año pasado demostré que se vale para infinitos primos horizontales, infinitas potencias hacia arriba, pero no para todos los ortogonales de dimensión par, sino solo para ortogonales de dimensión par menor que 300. Pero bueno, ya es un avance, ¿no? Y el problema de que nos quedamos en 300 es que la clasificación más arriba se pone cada vez más espantosa y no se puede hacer mucho. Pero bueno, estamos intentando ver si se puede hacer algo para el unitario, para el general lineal. Y todo esto finalmente depende de qué tanto sabemos o no del programa de Langlands y qué se va probando o no del programa de Langlands, que es como nuestra herramienta esencial aquí. Y entonces, bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Tiene alguna idea, alguna estrategia para ir rellenando o no tiene nada? Uno esperaría que si puede uno controlar cómo son los coeficientes de Fourier, a ver, al menos en dimensión 2, estas cosas están asociadas a una forma modular, que es un objeto mucho más clásico, ¿no? Una función holomorfa del semiplano superior. Entonces, si pudiéramos controlar cómo son los coeficientes de Fourier de esas formas modulares asociadas, uno podría ir rellenando estos huecos, porque finalmente el tamaño de estos cuerpos vienen controlados por cómo son los coeficientes de Fourier del objeto analítico de este lado. Entonces, si cada vez que vayamos ganando más control en entender cómo son los coeficientes de Fourier de las formas modulares o de las formas automorfas en general, se podría ir afinando esto. Sin embargo, se ve bastante difícil, ¿no? A mí no me quedó muy claro que ese teorema y ese valor son tuyos, ¿cierto? No. A ver, para dimensión 2, este es un resultado de Dieulefait y Gabor Wiese. El resultado que yo demostré no es para PSLN, sino para el ortogonal, para PGON, de dimensión n desde 0 hasta, bueno, desde 2 hasta 300. Bueno, en 2 no tiene sentido, ¿no? Pero a dimensión 6 para arriba. ¿Y ese resultado es para 2? Este es para dimensión 2. Pero para cualquier simpléctico, cualquier ortogonal y tal, se puede hacer más o menos la misma estrategia. Tienes que construir un parámetro local. Obviamente se empieza a complicar más, hay que ver cómo hacemos para distinguir que la imagen sea ortogonal, y sea simpléctica, etc. Pero se puede. O sea, lo que digo es,
esta misma idea se puede extender para grupos de tipo Lie arbitrarios, teniendo mucho cuidado en cómo construir estos parámetros locales. Como decía, el problema es que la clasificación de subgrupos es cada vez más complicada, entonces por eso no quise meterme en líos de presentar mi resultado hasta dimensión 300, porque hay muchísimos casos. Y una pregunta de curiosidad. Sí. ¿Lo que hizo Scholze ayuda en esto, como en el cálculo efectivo? No en el cálculo efectivo, pero hasta antes de Scholze solo se podía probar cosas de este estilo para grupos ortogonales o simplécticos, cuando la dimensión era grande. O sea, para dimensión mayor que 2, solo funcionaba para simplécticos ortogonales. Con el trabajo de Scholze, esta correspondencia se refina, crece más y nos permite ahora sí tratar de intentar explorar el grupo unitario y el general lineal en general. Entonces, si el trabajo de Scholze ayuda en que dos nuevas familias de grupos de matrices están como al alcance de la mano ahora. ¿Más preguntas? Sí, agradecemos nuevamente.